Esto que voy a hacer se lo voy a dedicar con mucho cariño para mi profesor de cuando yo estudiaba medicina, el licenciado Toyos, de biología, un monstruo. Espero que sus estudiantes, así como yo, me siento orgulloso de que él haya sido mi profesor por mucho tiempo. Espero que le guste. Quiero que busquen información científica con credibilidad, que noten si se van a la secuencia científica y al sentido común de que nosotros fuimos creados, diseñados, y que Dios nos ama, nos quiere, y que no todo lo malo que ocurre es culpa de Él. Puede ser culpa de nosotros, puede ser. Anyway, ahora venimos con genética. Una de las tantas que voy a seguir, porque esto es muy grande y muy amplio para hablarlo en una sola presentación. Yo soy Dante Joa, el hijo de Malta. Hola, ¿cómo están ustedes? Okay, vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto a genética. Para nosotros poder entender en realidad o tener un principio de cómo es que puede ocurrir un cambio genético, una enfermedad genética, si nosotros podemos modificar algo en todo el cuerpo con una simple vacuna, con una pastilla. ¿Qué podemos nosotros entender como base para poder dejarle saber al cuerpo que su composición genética tiene que cambiarla por completo por algo que nosotros hayamos introducido al cuerpo? Eso suena un poquito profundo, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo que vamos a tratar o lo que voy a tratar de hacer. Pero antes voy a empezar con el principio, para que ustedes entiendan cómo empieza eso de esa dinámica de la genética. Genética, la información, el plano, el arquitecto, la arquitectura de todo lo que te concierne a ti en cuanto a cómo va a ser tu tamaño, el color de pelo, tu nariz, la forma de tu nariz, el color de tus ojos, las uñas, los órganos, las enfermedades, las características familiares. Todo eso es genética. Y eso lo vamos a hablar ahora. Ok, antes de continuar, quiero primero recordarle primero, no hay nada mejor que un tececito por la mañanita, por la tardecita, por la noche, para tú ayudar a tu sistema, a la perfusión, a la hidratación, a detoxificación y más cuando usas unos té que tienen beneficios terapéuticos. En mi caso yo uso Piauli, es un té verde que no hace daño a nivel gastrointestinal y tiene muchos efectos positivos. Ustedes saben, mi té siempre lo uso, ¿ok? Y aquí estoy. Pero vamos, un sip. Muy bien. Todos ustedes saben de cómo se hace un ser humano, de cómo se hace un bebé, ya sea por amor, por el coito, relación sexual, o a nivel in vitro, de una forma artificial. ¿Verdad que sí? El huevo llega, el esperma entra, una sola célula y de ahí empieza todo. Pero tú te has preguntado, ¿cómo esa célula tiene esa información de solamente crear 2 ojos y no 3? Una nariz, no 2. Que la célula de la nariz tiene toda la información genética del cerebro, pero solamente tiene una actividad especial para la nariz. Lo mismo con el ojo. Toda la información del cerebro, pero solamente hace algo específico para el ojo. Que sus células del ojo, si tiene un problema, se regenera para la célula del ojo, que tiene su propia funcionalidad para autorregenerarse y ayudarse y arreglarse. El páncreas. ¿Por qué no tenemos 3 páncreas? ¿Qué factoría, qué comando hay que le dice a esa célula que se está multiplicando, cuando el páncreas esté hecho con todas sus células, párate, no haga otro? Ahora ponga cada célula que está ahí a hacer un funcionamiento diferente por el bienestar de este tejido y que vaya en compás y en armonía con todos los órganos de tu cuerpo. 60 trillones de células.
cada una con la información genética completa tuya de tu cuerpo, pero con una diferenciación, con una especialización en algo para hacer. Eso es increíble. De ahora en adelante, se va a la cámara, va a escuchar mi dulce y amada voz, y espero que de verdad esto a ustedes le caiga bien. Como siempre, yo soy un creyente. Yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que hubo y que hay un diseñador. Porque todo esto que vamos a hablar no pudo haber sido creado por la naturaleza por sí solo. Por la nada. Muy difícil. Espero que les guste a todos ustedes. Vámonos a ir un poco técnico. Imagínate cuando estaba hablando, cuando un esperma, ¿ok? Cuando un huevo, ¿ok? Ese es el huevo, el óvulo, cuando la mujer ovula cada mes, ¿ok? Y este es el esperma del hombre, ¿ok? Imagínate cuando ellos dos se unen y al unirse en la trompa de Falopio, donde uno espera que ocurra la fertilización bajo circunstancias normales, ahí se forma una sola célula que se le conoce como cigote. Ya sea que el 50% del, por ejemplo, para que ustedes sepan, el 100% de los espermas tienen la codificación de la célula de sexo masculina y el 50% de la célula femenina. Yo te lo enseño en el otro slide, no te preocupes. Es decir, que un esperma puede tener información genética solamente del varón o información genética de la hembra. El óvulo, el huevo, solamente tiene información genética de cómo ser una niña, una señorita. Eso es lo que hay en el huevo. El huevo solamente tiene en ese huevo tuyo, mujer, que cada mes en la menstruación o antes de la menstruación tú produces. Esa información genética que está ahí es solamente del sexo femenino. Nunca la mujer puede determinar por su huevo si va a ser un varón. ¿Por qué no? Porque la única codificación que tiene ese huevo especialmente es de el ser femenino. Solamente el esperma tiene esa codificación de que una parte del porcentaje de los espermatozoides del hombre tiene información genética solamente de la mujer o tiene información genética solamente del hombre. Como ves aquí, cuando esas dos células se unen. Ok, imagínate esto. Cuando tú tienes específicamente un huevo, él tiene 22 autosomas con información genética tuya, más una célula de sexo. Eso hace que en el huevo hayan 23 autosomas, 22 de la información genética tuya, de la mujer, y la célula del sexo, para que en este caso, como es mujer, es femenina. En el hombre es lo mismo, hay 22 autosomas que tienen la codificación, la información genética del papá, de tu padre, y tiene otra célula, otro autosoma que es solamente para el sexo. En este caso, esa célula del sexo puede ser tanto la X, como lo voy a escribir aquí, dame un segundito. Puede ser tanto la X para el sexo femenino o la X y un poquito la Y así chiquitita para el sexo masculino. Una vez más, el 50% tenemos un 100% de espermatozoides, el 50% tiene la información genética de la célula del sexo de la parte femenina y el otro 50% del sexo del esperma, tiene la Y, que es la que hace al varón. En el esperma van a haber X e Y. Y en la mujer solamente va a haber X en X. X porque eso es lo que la mujer tiene. Y si el esperma que llegó tiene solamente el de hembra,
se unen los dos y tenemos una hembrita. Yo te lo voy a enseñar un poquito más hacia adelante, no te preocupes. Lo que quiero aclarar aquí es que es increíble mirar de cómo predestinadamente, codificadamente, todo esto hace un total especial de 46 cromosomas, así como lo ves aquí. 23 por parte de papi, 23 por parte de mi mamá. Un momentito. Ahora, ¿no crees tú que es increíble que de una sola célula, una sola, después que el huevo y el esperma se unieron, formaron los 46 cromosomas? De ahí esa sola célula empieza a lo que se llama la mitosis, en el cual se divide esa célula en dos, y después de esa célula se divide en 4, y después en 8, y después en 16, y se va dividiendo hasta formar lo que eres tú y lo que soy yo, y cada órgano tuyo y cada órgano mío, con funciones específicas, siendo de una sola célula, con funciones específicas, todas. Eso es increíble. Si miras esto, esa sola célula, en terminología médica le llamamos una célula somática o una célula diploide. Diploide porque tiene doble información genética de tu papá, información genética de tu mamá. Eso va a ir en una mitosis, empieza a dividirse, esa se divide otra vez y se sigue dividiendo hasta que llegamos a tener, como tú, como yo, 60 trillones de células en nuestro cuerpo. Y es aquí donde tenemos que si el esperma, recuérdate, el esperma del hombre que tiene la información genética a nivel femenino o masculino, recuérdate una vez más, vamos a ponerlo otra vez aquí. Si para que sea hembra, el huevo, recuérdate, siempre tiene el sexo X. Y si es varón, el esperma tiene el X o tiene el de la Y. Si el esperma, este que está aquí de la Y, se unió al X, entonces tenemos X y el Y, y eso significa masculino. Si el esperma que entró fue la X al huevo X, XX, pues yo tengo el femenino. Entonces aquí lo tenemos aquí como si fuera el masculino y aquí como si fuera el femenino. ¿Qué te parece eso? ¿Tú no crees que eso está algo bestial? Esa forma de desarrollo de tu célula y la mía, eso es increíble. ¿Qué es lo que es la meiosis? Es el proceso de hacer las células del sexo, ya sea a nivel de los ovarios o en los testículos, que también se le llaman germ sex o gametes o gametos. Esto es lo que estábamos hablando. Aquí lo puedes ver. Si tú notas en esta gráfica que ves aquí, aquí yo tengo en el esperma, en el número 1 aquí en el esperma, que es 50%, ¿ok? Si es el X que se conecta al huevo X, pues te da una niñita, un sexo femenino. Si es el Y que corresponde al varón, entra al huevo. Ahora tengo aquí en el huevo el XY, tenemos el masculino. En realidad es el sexo masculino, es el esperma masculino, es el hombre quien va a tener la tendencia a decidir de una forma u otra, claro está, si va a ser una hembrita o un varoncito, de acuerdo al tipo de esperma que se unió al huevo, ya que el huevo solamente tiene la información genética del sexo femenino y los órganos reproductivos femeninos. Karyotype o cariotipo. La palabra cario significa núcleo. ¿Por qué yo tengo que saber del núcleo? Bueno, recuérdate, es en el núcleo que tenemos
todos los cromosomas. Esa información genética tuya y mía. Si te das cuenta aquí, cada una de estas rayitas que te voy a alumbrar aquí, cada vez que estas rayitas negras que tú ves aquí, 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 todo eso es un gene, un gene. ¿Y qué es lo que es el gene? El gene tiene la información, la receta de cómo hacer una proteína, de cómo hacer un tejido. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, aquí el número 1, en realidad 1, pero es un par. 2, 2 pares. 3, 3 pares. En otras palabras, una parte de tu papá, una parte de tu mamá, una parte de tu papá, una parte de tu mamá. Y entre todos tú tienes 22 pares. Al tener 22 pares, como son 22 pares, estamos hablando de 44 autosomas o cromosomas. Y tenemos, pero tu célula y la mía, para que esté normal, para que esté completa, para que esté en un estado como debería de funcionar todo normalmente, tenemos que tener 46 cromosomas. Si aquí tenemos 44, porque tenemos 22 pares, después tenemos el cromosoma X del sexo femenino y el Y del sexo masculino. Y de ahí es donde vienen los 46 cromosomas. Una vez más, para que tu cromosoma, para que mi cromosoma, para que no tengamos un defecto genético, no tan solo debemos tener en la subdivisión, en la mitosis, en la división de la célula, 46 cromosomas, sino que no debe de haber ningún defecto en ningún gene, porque esto entonces te daría a ti la posibilidad o de tener la enfermedad o de transportarla. Para que una enfermedad ocurra a nivel genético, debe de haber un defecto en ambos cromosomas. Si tú te pones a mirar aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos en el cromosoma número 2? Aquí. En el cromosoma número 2 tenemos la capacidad de hacer anticuerpos. Si por alguna razón aquí, por ejemplo, hubiese un defecto y aquí hubiese otro defecto, y este serían los genes que tienen la información de cómo producir anticuerpos, pues tú vas a tener un sistema inmune difícil, débil. ¿Por qué? Porque no tienes ese gene o esos datos, esa receta para poder producir suficientes anticuerpos. Por ejemplo, si miras aquí al cromosoma 11, aquí, si hay algún defecto en uno de los genes, que es el más común, vamos a decir más común a nivel de la hemofilia o a nivel de hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno, si tú tienes un defecto en este gene, en alguno de estos, ok, tú vas a tener un problema. Y si tú miras en total el cromosoma 11, aquí donde se encuentra el gene, donde las células del páncreas, cuando se desarrolle, pues va a producir insulina. Si hubiese un defecto en el gene de la insulina, pues tu cuerpo, tu páncreas, no va a poder producir insulina o suficiente insulina, y ahora tenemos ¿qué? Diabetes. De esta es la forma como casi todo esto trabaja. All right, and this is for my non-Spanish speaking students, or anyone that does not speak English. I mean Spanish. I'm sorry. Okay, when we talk about genetics, meaning the architectural information of how to make every tissue in your body, like your eyes, like the brain, like your lungs, your skin, how tall you're gonna be, the color of your hair, the color of the eyes, your nail, everything is on genetics. So before an egg and a sperm gets together, each one of those two cells, they have within themselves 22 autosomes, meaning like 22 folders
that has all the indication of how to build something, okay, either from your dad or from your mother. So when you have 22 autosomes from your mother, okay, or on the egg, and then 22 autosomes, auto means myself, me, auto, let's say, okay. So when you have a total of 22 autosomes from your dad, that will be 22 plus 22 from your mom, that will be 44 autosomes. But in reality, you and I have 46 chromosomes. How do we get those 46? Well, because your mother and your father will put another extra cell, but just for the sex, meaning that you have the X cell, sex, or the Y cell, sex chromosome. All right. So you will have 44 chromosomes together between daddy and mommy, plus one sex chromosome from mommy, that will be 45, and one chromosome sex from daddy, that will be 46. It happens to be that 100% of the sperm has the X, the female chromosome, and from the 100% of the sperm, 50% will have the Y chromosome, the male chromosome. And that's just what it is. So it's actually the male sperm that actually identify the future of the sex, gender of that individual. If it's going to be a girl or if it's going to be a male, a female or a male. That's just what it is. Ok, so vamos a hacer un recuento aquí de que en cada cromosoma que tenemos nosotros, en cada cromosoma normalmente hay 2000 genes. ¿Qué es un gene o un gene? Un gene es como una receta para hacer una proteína, para hacer algo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un defecto en una enzima o en un gene como el P53, que lo cual lo podemos ver en el cromosoma 17, esto incrementa el riesgo a desarrollar el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque ese gene P53 es quien le dice a la célula: párate de multiplicarte, no te multipliques, ya te multiplicaste lo suficiente. Si una célula se está multiplicando sin límites, empieza a convertirse a nivel tumoral o a nivel canceroso. Es lo mismo que pasa en el cromosoma 13, en el gene BRCA, que es el gene que se ha relacionado con el cáncer de seno. Este es el gene que Angelina Jolie hizo su estudio, vio que estaba positiva, que tenía un defecto en ese gene y que la posibilidad de que ella tuviera cáncer de seno era eminente, ya que su mamá y la mamá de su mamá y la mamá de su mamá también tenían este defecto de este gene, el BRCA, y ellas todas desarrollaron cáncer de senos y murieron por esto. Angelina Jolie, antes de que le saliera, ella tuvo una cirugía y se removió los dos senos. Cada vez que yo tengo que hablar algo de biología, eso me recuerda mucho a mi profesor, el licenciado Toyos, un monstruo, un cerebro. Él es de los profesionales que en el mundo, pero específicamente más en mi país, República Dominicana, no le dan valor en las universidades a la calidad de científicos y de maestros que tiene. Licenciado Toyo, mi respeto, usted ha sido siempre un ejemplo a seguir y lo aprecio y lo quiero muchísimo. Y hablando en la parte de biología, en la parte de células, para que la gente tenga una idea, más o menos mis estudiantes, el peso total tuyo y mío, el peso es de un 60% de agua. Es decir, que ese peso tuyo que tú haces cuando te tomas la medida de tu peso, lo que sea que está ahí va a constituir un 60%. Y eso es el agua de tu cuerpo.
Después del agua, el peso mayor son las proteínas. Asimismo, cuando hablamos de proteínas, hablamos como la del colágeno, que se encuentra en nuestra piel, en los tendones, en los ligamentos, en los huesos, en la encía. ¿Sabes lo que es la queratina? Nuestras uñas son un retrato vivo de lo que es la proteína de la queratina, que también se encuentra ¿en dónde? En nuestro pelo, con pigmentaciones. También tenemos proteínas que trabajan como hormonas, la insulina, el glucagón, la oxitocina, la hormona de crecimiento. Nosotros tenemos proteínas relacionadas a contracciones, como es el actin y el miosin. No sé si decirlo en inglés, en español, actina, la proteína actina y la miosina son las que se encarga prácticamente de las contracciones en las células musculares. Los anticuerpos son proteínas también. Muchas veces son conocidas como inmunoglobulina o globulina. Lo que es globulina o globulin, ambas significan lo mismo, proteínas. Y así también tenemos proteínas que transportan, eso bien, proteínas que transportan otras sustancias químicas, como por ejemplo, que ya lo había mencionado, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína y transporta ¿qué? Oxígeno. Las lipoproteínas, que transportan esta, colesterol, grasas, como lo que se conoce como el LDL, el HDL. Pero el rol más importante de las proteínas son las enzimas, el cual son proteínas que catalizan reacciones bioquímicas, que inician, que comienzan las reacciones bioquímicas. ¿Y qué tú crees? Hay miles y miles y miles de reacciones bioquímicas y miles de enzimas específicas para esas reacciones bioquímicas específicas. Tiene que haber visto un creador. También tenemos genes, como ya mencioné, que supresan, que paran, que evitan que, que el tejido, que la célula se siga multiplicando o dividiéndose, como es ese gene que ya mencioné, el P53, que bloquea la multiplicación o la mitosis. Es un gene oncogénico. Y esta gráfica que tengo aquí, lo que me va a hablar es lo que se llama la réplica. El DNA o ADN, la réplica del ADN o del DNA. Réplica, ¿qué significa réplica? Una copia. Como tú puedes ver en la parte de arriba en amarillo a mi izquierda, es una sola célula. Ahí hay solamente 4 cromosomas. Pero eso es para que una ilustración, porque ya hablamos que en cada célula tuya y mía deben de haber 46 cromosomas. Aquí no se pone 46 cromosomas porque sería demasiado y no se podría explicar muy bien. Independientemente de esto, si tú te fijas a la derecha, eso que está ahí es lo que le llaman el doble helix. Es como una escalera torcida. Para que esa escalera torcida, que es el DNA o el ADN, pueda uno, vamos a decir, arreglarlo, quitarle esa dobladura, esa torcedura, se necesita una enzima específica. Esa enzima se llama helicase, de helic. ¿Qué pasa? Pero para que ese DNA también pueda replicarse, necesita otra enzima, una enzima que se llama DNA polimerasa. Si tú te fijas, volviendo otra vez a la gráfica de la izquierda, ¿ok? ¿Qué tenemos nosotros aquí? Que para que la célula antes, escucha bien, antes que una célula empiece a multiplicarse, empiece a dividirse, por mi profesor Toyos, en biología tenemos el periodo S en la interfase, que también se conoce como el G1 o el periodo 1 de crecimiento.
seguido por el periodo 2 de crecimiento. Y así, esto todo tiene que empezar a crecer y dividirse ahí. Y aparte de eso, hacer su réplica, su copia, antes de llegar a todas las otras fases que tú estás viendo aquí en el color verde, ¿ok? Y en la metafase, en donde es cuando ya todos los cromosomas se alinean en la parte central, como tú estás viendo aquí. Y después esta empieza a la mitosis a dividirse a dos células. Y estas dos células se empiezan a dividirse entre cuatro. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que es fácil el simple hecho de modificar o crear una célula con una enzima específica y con que todo eso tenga un principio específico y se quede ahí? En otras palabras, que yo crea un virus y que ese virus que yo crea solamente haga lo que yo quiera y que después de ahí no haga más nada. Mire, jefe, eso no es así, ¿no? Eso no es tan fácil. Para que ustedes tengan una pequeña idea, fíjate esto. Para nosotros poder tener, en realidad, el methionine, un aminoácido X, ¿ok? Alanine, tienen que haber específicos nucleotides, no sé decir nucleotides en español, pero es esto que está de la G, guanín, A, adenín, la T, timín, la C, citosín. Y para poder hacer todo esto, para poder unirlo, para poder hacerle fotocopia, para poder hacer réplicas, recuérdate que se necesitan ¿qué? Enzimas. La enzima helicase, la enzima DNA polymerase. Pero recuerda una cosa también, que estas enzimas necesitan una coenzima, como es el zinc. El zinc es necesario para poder ayudar a que esto pueda catalizarse, a que esto pueda ocurrir. Cada 3 nucleótidos se le llaman codón. Cada 3, 1, 2 y 3. Por ejemplo, para hacer glycine, por decir, ¿ok? Tiene que haber estos dos, estos dos, estos dos, y repetido o 3 veces, o 10 veces, o 100 veces, o 1000 veces para que esto pueda ser esa proteína. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Para poder hacer una proteína específica, un tejido específico, una sustancia específica, debe de haber una organización de los aminoácidos en una posición específica y en una secuencia específica y en una frecuencia específica, con las enzimas específicas y las coenzimas específicas para que pueda permitir que esto pueda dar como resultado la proteína que uno está buscando. Esto fue creado por el monstruo, por Papá Dios. Pero eso no es nada. Yo te voy a enseñar algo que viene ahora, que te vas a reír. Mira, esto es lo que te estaba tratando de comentar. Acuérdate que para que pueda hacerse una proteína, tienen que haber unas específicas combinaciones de unos aminoácidos, de unos nucleotides específicos y en una secuencia específica. Pero vamos a pensar, hablando entre tú y yo, tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, por decir, el ácido glutámico. Hablo aquí, el ácido glutámico. Tiene que haber esta secuencia que está aquí. Estos nucleotides, guanín, adenín, adenín, guanín, adenín, guanín. Esa combinación me va a dar esto que está aquí. Pero ¿qué pasa? Ahí tiene que haber otro aminoácido. ¿Y para qué? Para que empiece. Y tiene que haber otro aminoácido para qué? Para que termine. Si no, la producción de este aminoácido se va a seguir siendo de por vida. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en nuestro sistema de codificación genético el AUG. El AUG de adenín, uracil, guanín,
es la combinación para hacer el methionine, pero también es la combinación para decir empieza a hacer una copia. Y después tenemos el UAG, que ¿para qué es? Para parar. ¿Para parar qué? Para parar la copia. Eso es decir, que ya hubo un formato creado de que, por ejemplo, necesito hacer tal aminoácido, tal proteína. Le voy a mandar un comando. Empieza a hacerlo. Empieza a reunirlo. Combínalos. Ya está lo que quiero. Para. No haga más. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso no es creado por el hombre. Eso fue creado por un ser inteligente, por el creador. Y ahí no se queda todavía las cosas, porque para cada aminoácido hay una proteína transportadora específica para ese aminoácido. Para ese aminoácido hay una proteína específica transportadora. Eso quiere decir que si no hubo un creador, no hay forma de cómo haber hecho esa proteína para transportarla. No hay forma. ¿Ustedes están entendiendo? Por ejemplo, tengo una cama y la cama está en el piso 10 y la quiero llevar al piso 4. Necesito que alguien que tenga dos brazos, que tenga la fuerza, las piernas, la estabilidad para poder bajarla de allá hacia el piso número 2. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero esto ocurre para cada específica reacción bioquímica. Hay una enzima específica, hay unos aminoácidos específicos, hay una secuencia específica. Esto no fue al azar. Y eso pasa en el mundo animal, en el mundo vegetal. Nosotros fuimos una creación. Para que tengan una vez más un resumen de cómo se hace una réplica, una copia del DNA. Tú me traes un pájaro, tú me traes un animal, una rata, un perro, un ser humano, y tú quieres hacerle una copia de él. Mira todo lo que se necesita tener. Hay que tener una enzima que abra ese DNA. Recuérdate que el DNA es como una escalera torcida. Tenemos que arreglarla, quitarla que no esté torcida así. Y esa enzima se llama helicase. Recuérdate que cada vez que ves algo que termina en ASE en inglés, eso usualmente se refiere a una enzima. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí no se queda todo. Yo necesito tener otra enzima. Vamos a pensar que yo tengo un DNA para hacer algo. El hueso, un ojo, el hígado, el páncreas, la uña, un diente, por decir. Necesito el DNA. Recuerda que el DNA es la codificación de cómo hacer el ojo, el diente, el hueso, el hígado, el páncreas, los ovarios, el útero. Eso es lo que es el DNA, la codificación, los planos tuyos. Pero aparte de eso se necesita otra enzima que se llama el DNA polimerase. Aparte de eso se necesitan los nucleotides, es decir, los aminoácidos específicos que tú necesitas o los nucleotides para tú poder hacer ese diente, ese ojo, esa proteína, esa hormona. Por ejemplo, A de adenín, G de guanín, C citosín, la T de tiamín, pero ahí no se queda. Aparte que necesitas todo el condimento, tú necesitas energía, Celia Cruz, azúcar, que hay que utilizarla no tan solo para empezar a hacerla, sino para después descomponerla otra vez y que se vuelva eso a reutilizar. Y después de ahí, recuerda que después que se hace ya hay que hacerle la copia, pero se necesita una coenzima, el zinc. El DNA polimerasa, ella no puede trabajar por sí sola. Ella necesita zinc, el zinc, para que pueda trabajar. ¿Tú entiendes lo complejo que es esto? Para que la gente pueda entretener la idea de que todavía hoy en día, que no lo podemos hacer, para que ustedes sepan que ese virus fue creado. Que la posibilidad existe de crear un virus, claro que sí,
pero todo tiene que partir de una base de datos científica de DNA. Y una vez, como ya tú sabes que esta secuencia se va a seguir multiplicando, si no hay una secuencia de cómo pararlo, de cómo empezar y de cómo quitar que no sea letal o que sea más letal, el cual la idea es descabellada, pero sí existe la posibilidad de que pueda ser. Pero yo quiero apostar al científico, al hombre, al humano de corazón de Dios, que no quiere hacer el mal. Muchas gracias. Acabamos. Recuerda, genética es muy amplio. Esto fue una pequeña introducción. Hay muchas más cosas que podemos hablar. Si tienes preguntas, escríbeme que yo te contestaré. Espero que a todos les haya gustado. Hayamos aprendido tal vez a reconocer que aunque no lo vemos, hay un creador. Se siente y está con todos nosotros. El amor de padre no es el amor de madre. El amor de madre es un amor de madre de cariño, un amor, un te quiero, un te entiendo. El amor de padre tiene eso, pero tiene otra cosa. El amor de la disciplina. El cuidarte para que no te caigas. El que aprendas a reconocer que hiciste algo mal. Nosotros como seres humanos, cuando estamos equivocados, debemos aceptar que estamos equivocados. Así es que no te lleves de todas esas mentiras, falsas, insinuaciones, científicas o no científicas, sin llevarte tú de buscar tu propia información científica con personas con credibilidad y basado todo en ciencia. No podemos mezclar a Dios con la ciencia, aunque Papá Dios dice, usa la ciencia, investiga. Papá Dios es una cosa y la ciencia es otra. A nivel de ciencia, vuelvo y repito, no hay prueba. Hoy en día no existe, no hay prueba con credibilidad de que ese virus que estamos todavía sufriendo del COVID fue creado en un laboratorio. Eso es falso. No hay pruebas científicas con credibilidad. ¿Yo me puedo equivocar? Claro que sí. Pero yo apuesto al ser humano, al bueno. Cuídense y espero que les haya gustado. Pasen buenas y que Dios me lo bendiga.